Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende con Antonio Alcocer. Bien amigos, pues hemos llegado a la multiplicación, pero antes de pasar a multiplicar nada, lo primero que tienes que hacer es aprenderte las tablas de multiplicar. Quiero explicarte algo, luego te voy a dar un consejo. Quiero explicarte algo. Mira, aquí es como lo aprendemos en nuestros países latinos. Esa es la forma de que nosotros aprendemos la tabla de multiplicar. Esta tabla de multiplicar que tú ves aquí tiene al lado izquierdo la tabla y en el medio está el número por el que vas a multiplicar y a la extrema derecha tienes el resultado. En inglés, ¿ok? En inglés, en algunos libros está de esta otra manera. En la parte izquierda el número que vas a multiplicar por el número de la tabla que estaría en el medio, por ejemplo en este caso el 1, porque es la tabla del 1. Y en la extrema derecha está el resultado, o sea que si yo quiero decir 1 por 6 es 6, lo estoy diciendo como lo aprendemos en nuestros países latinoamericanos y en España, ¿ok? O sea, te estoy hablando de países de habla hispana, ¿ok? Y si yo quiero decirle el mismo en inglés, en libros puede aparecer 6 por 1, que es 6. Es el mismo resultado, lo único que cambia es la posición de la tabla. En algunos, como te digo, libros, no necesariamente es así, ¿ok? Estamos. Entonces aquí te hago la muestra. La muestra está aquí. Mira. Adiós, el bolígrafo, lo perdí. Mira. Estamos hablando de la tabla del 1 al 12. Del 1 al 12. ¿Ok? Voy a cambiar el grosor para poder marcarte. Mira. La tabla del 1, del 2, del 3. Está en inglés, mira. Multiplication chart. ¿Ok? Del 4, del 5, del 6, del 7, del 8, del 9, del 10, del 11 y del 12. Te voy a decir algo, es la única forma de aprender a multiplicar, aprendiendo las tablas de multiplicar de memoria. No hay otra forma que yo sepa. Si hay alguien que puede decirme otra forma, pues que lo diga. Pero a mí me gusta que te las aprendas de esta manera. Punto. Te las puedes aprender como tú quieras. Yo te digo lo que yo hago en el salón de clases. Si no te sabes las tablas, te doy esta cartulina. Oye, te voy a dar un secreto. Tú puedes en tu habitación, en tu casa, perdón, coger las tablas y ponerte un tiempo para aprendértelas. Sin el papel al frente. Tú te la aprendes con el papel, te la aprendes con el papel y una vez que ya tú la sabes decir de carrerilla, corriendo, galopando, pues entonces tú vienes, volteas el papel, te pones frente al espejo y coges el cronómetro del celular. ¿Ves? Ustedes siempre tienen el celular. Ustedes tienen mejores celulares que los maestros en muchas ocasiones. Oye, pues coges y pones el cronómetro. Y pones el cronómetro en, qué sé yo, a 1 minuto. Y tienes que decir cada una de las tablas, cada una, en 1 minuto. Una vez que tú aprendiste la tabla del 2, haces la prueba. 1 minuto. Si lo haces dentro del minuto, pues entonces trata de hacerlo en menos tiempo. Si lo haces en más tiempo, pues trata de hacerlo en 1 minuto. Esa es la meta, llegar al minuto. Cuando marque el minuto, ya tú haber terminado con el último, con el número 12. ¿Me sigue? Estamos, por ejemplo, si está en la tabla del 2, pues 2 por 12, 24. Ahí está. El minuto llegó. Pues estás bien. Pero ahora trata de hacerlo más rápido. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú estés en álgebra 1, álgebra 2, trigonometría, geometría, cuando tú estás ahí, tú necesitas acelerar
tu cerebro para contestar algún problema. Donde puede que haya multiplicaciones, estoy seguro que la vas a ver. ¿Ves? Pero al saber las tablas de multiplicar rápido, vas a poder dividir, que es la operación inversa, igual de rápido. ¿Me sigues? Porque es más difícil aprender a dividir sin saberse las tablas de multiplicar que si te sabes las tablas de multiplicar. ¿Me estás entendiendo? Yo sé que me repito mucho, pero, oye, en la repetición está la perfección. Te voy a decir por qué. Yo soy fanático de Jordan, Michael Jordan. Ese hombre, ¿verdad? Por la edad que tengo, por eso es que soy fanático de él, aunque está retirado. ¿Tú te crees que si él no hubiera ido todos los días, muchas horas a tirar canastos de 3, él metería canastos de 3? No, en la repetición está la perfección. Oye, y eso es lo que tú tienes que pedirte a ti mismo. No por quedar bien con el maestro, es por ti. Porque el día de mañana vas a competir con otras personas para buscar un puesto de trabajo de muchos chavos. Si vas a la universidad y estudias una carrera, ¿ok? Va a ser más fácil. Si eres latino, oye, aquí hay muchas ayudas para los latinos para estudiar en la universidad. Solo tienes que buscarla. No te van a llegar a tu correo, ni al correo de tu papá. No. Tú tienes que buscar cómo yo puedo estudiar en la universidad sin que me cueste tanto dinero. Hay muchas ayudas para las minorías de este país para que puedan estudiar en la universidad, en todas las universidades, incluyendo las de nombre Harvard, Yale, etcétera. Bueno, si el video te ha gustado, oye, por favor, dame un like, compártelo con tus amistades, suscríbete a mi canal, marca la campana, te va a notificar el próximo video que voy a subir, que tiene que ser, pues claro, de multiplicación con decimales. Nos vemos.